Esto se llama análisis post-óptimo. Y vamos a ver que tiene dos partes el análisis post-óptimo, que ya habíamos hecho del modelo gráfico, pero que ahora vamos a repetir analíticamente. Bien, para comenzar con la primera parte del análisis de sensibilidad o análisis post-óptimo, vamos a comenzar mirando la tabla atentamente, la última tabla. Habíamos dicho que la última tabla tiene dos matrices importantes y un vectorcito allí abajo. Los dos recuadros rojos marcan la matriz unidad y el recuadro azul la matriz de coeficientes tecnológicos. Nos vamos a centrar en ambas. Con la matriz unidad sabíamos que podíamos definir exactamente cuáles eran las variables que estaban en la base. Quiere decir que las variables que no están en la base, en este caso S2 y S1, valen 0. La matriz unidad entonces nos indica el resultado de este vértice en particular, que es el óptimo. Y en cualquier otro vértice siempre la matriz unidad nos va a indicar ese resultado. Así es que la matriz unidad nos dice que S3 en el óptimo vale 30, X1 vale 70 y X2 vale 90. Lo cual significa que S3 es lo sobrante del recurso de demanda y nos sobran 30. X1 es el plan de producción semanal del alcohol A y vale 70 kilolitros por semana y X2 vale 90. La otra matriz es la matriz de coeficientes tecnológicos. Acá hemos puesto estos dos elementos más, que no es, lo que realmente es la matriz son estos 6 elementos. Esta matriz nos indica de qué manera varía cada una de las variables de la base si por algún motivo variaran en una unidad las variables no básicas. Fíjense que la matriz de coeficientes tecnológicos se refiere a las básicas. Si ustedes recuerdan el modelo original, la matriz de coeficientes tecnológicos en el modelo original nos indicaba de qué manera variaban los recursos cuando variaban las variables que estaban afectadas por la matriz de coeficientes tecnológicas. O sea, nos daba una forma de saber cómo se consumían los recursos. Acá es lo mismo. Acá tenemos que, por ejemplo, para la variable S3, X1 y X2, una variación cualquiera en la variable no básica S1 hace que estos valores se modifiquen con este coeficiente. Entonces, eso nos puede dar una idea de cuál es el uso que le podemos dar. Lo que vamos a ver ahora es esta matriz en particular. Vemos acá que la restricción de producción, o sea que se refiere a las 230 horas hombres semanales del recurso de producción, está asociado con la variable de holgura S1, la variable slack S1, mientras que el rectificado está asociado con la variable S2. ¿Cuál es la asociación? Siempre la variable de holgura nos dice cuánto queda del recurso. Quiere decir que cuando nosotros estamos en la solución final, S1 y S2, al no estar en la base, valen 0. Por lo tanto, no sobra nada. Sin embargo, acá aparecen afectados por unos factores que significarían que tienen un significado físico. El significado físico es el siguiente. Puede ocurrir que cambie por algún motivo S1. ¿Por qué motivo puede cambiar S1? Solamente por un solo motivo, porque agregué una hora hombre. Si agregué una hora hombre en S1, entonces los valores de S3, X1 y X2 se van a tener que adaptar a ese cambio porque S1 siempre está fijado a valer 0, no puede entrar a la base. Entonces, si S1 vale 0, para seguir manteniendo que S1 valga 0, se tiene que modificar S3, X1 y X2. ¿De qué manera
se puede modificar S3, S1 y S2, adaptándose con estos valores de acá. Fíjense, si por algún motivo S1 tuviera que valer uno más, digamos, me sobra una hora hombre, un empleado trabajó una hora más, o yo no calculé bien, entonces S3, para mantener que se agoten todos los recursos, en vez de valer 30, va a tener que valer 30,33. ¿De dónde salió que tiene que valer 30,33? De este tercio. Si S1 aumenta en 1, no puede seguir siendo más que la base, entonces tiene que volver a valer 0. Para que valga 0, S3 tiene que pasar a valer 30,33. X1 tiene que valer 66, y X2 tiene que bajar un tercio. Entonces, esos valores indican cómo se acomodaría la base para seguir manteniendo el equilibrio. ¿Hasta dónde va a poder mantener el equilibrio? Va a mantener el equilibrio mientras se mantenga la igualdad, o sea, que S1 vale 0 siempre, o sea que se gastaron todos los recursos. Veamos el gráfico. Estamos en este punto de operación. Lo que me dice acá es que si S1 cambia, entonces S3 tiene que aumentar, X1 tiene que aumentar y X2 tiene que disminuir. ¿Es eso cierto? ¿Cómo puede cambiar el recurso 230 horas semanales? Es este. La única forma que puede cambiar es si aumenta, que se desplace esta recta para allá a pendiente constante, y que se disminuye, que se desplace hacia la izquierda a pendiente constante. Fíjense, exagerando lo que ocurrió. Hemos pasado de este punto a este punto de operación. ¿Y qué ha ocurrido? Efectivamente, lo que ha ocurrido es que X2 disminuyó desde este punto hasta este punto X2'. Siempre exagerado, eso no es un tercio en la escala, pero se nota que X2 efectivamente disminuyó desde acá hasta acá, de X2 a X2', sea cual fuera el valor. ¿Qué pasa con X1? X1 aumenta desde X1,70 a X1,70,67. Aumentó desde este punto hasta este punto, porque nos hemos desplazado así. ¿Y qué pasa con S3? S3 aumentó también, porque pasó de este punto que estaba a esta distancia de la demanda a este punto que está a una distancia mucho mayor. Entonces, el desafío ahora es encontrar cuál es esa variación máxima, hasta dónde eso va a seguir ocurriendo y que el punto que se va desplazando en la intersección de esta curva con esta otra curva siempre se mantenga en la zona de la igualdad. En la gráfica se ve claro, si esta recta 230 se sigue alejando, va a llegar un momento en que va a sobrepasar este último punto de aquí y se va a ir fuera del espacio de soluciones factibles. Quiere decir que este punto que está acá es un límite. ¿Y cómo calculamos ese límite? Vamos a tener que averiguar analíticamente cómo se calcula. Si nos moviéramos para el otro lado, si esta recta se desplazara hacia la izquierda, el punto iría desplazándose aquí hasta encontrar este punto, que es el punto C. Entonces, es evidente que este punto C es un límite y que este punto que habíamos llamado E es otro límite. ¿Cómo hago para calcular esto analíticamente? Es muy fácil. Hago siempre la averiguación de cuál es el recurso que se va a acabar primero. Para hacer eso, tengo que saber cuál es la variación máxima que va a tener el coeficiente B sub I hasta que uno de estos recursos se haga 0. Entonces, para hacer eso, empleo esta formulita. Veo del coeficiente original más la diferencia que voy a encontrar, cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Y lo hago usando este vector. Fíjense, divido 30 por un tercio. Entonces 30 entre un tercio me da 90. Divido 70 entre 2 tercios. 70 entre 2 tercios me da 105.
y divido 90 entre menos un tercio, que me da menos 270. Es lo mismo que habíamos hecho en las tablas anteriores, cuando usábamos la columna phi sub k para averiguar cuál era el recurso que se agotaba primero. Acá estamos haciendo lo mismo. Estamos viendo para las variables que no son básicas cuál es el recurso que se acaba primero si éstas variaran. Entonces uso esta fórmula. Uso el mínimo de los positivos y uso el mínimo de los negativos para saber cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Entonces, haciendo eso, encuentro que el mínimo de los positivos es 90 y que el mínimo de los negativos es 270 negativos. Entonces, hago la cuenta y tengo 230 menos 90 y 230 menos 270. Y esos son los límites, 140 y 500. Si ustedes se acuerdan lo que habíamos hecho en un video anterior con el análisis gráfico, nos daba efectivamente esos dos valores. Ahora hago lo mismo con el otro recurso, S2, con la slack del otro recurso que es S2. Tomo 30 dividido menos 2 tercios, 70 dividido menos 1 tercio y 90 dividido 2 tercios. Otra vez tengo el mínimo de los negativos y el mínimo de los positivos. Entonces tengo otra vez los límites 250 menos 135 y 250 menos 45, que es este. Una vez que tengo esos dos valores, sé que el límite del recurso, de lo que puede variar el recurso 250, es entre 115 y 295. Con lo cual, entonces, tengo una respuesta al problema un poco más amplia. Yo ahora sé que puedo fabricar 70 kilolitros de alcohol A, 90 kilolitros de alcohol B con una ganancia de 6,60 y que voy a usar todos los recursos disponibles. Ahora bien, puedo informar que voy a usar todos los recursos disponibles, mientras tanto esos recursos no varíen por debajo de 140 ni por encima de 500 para el recurso de producción, ni por debajo de 115 ni por encima de 295 para el recurso de rectificado. O sea, mantengo la solución cualitativa del problema en su, digamos, como estaba originalmente, mientras no supere esos límites. Esto entonces, que acabamos de hacer, es el análisis de sensibilidad de las variables no básicas. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo hacemos el análisis de sensibilidad o búsqueda de los límites de variación de los coeficientes de las variables básicas? O sea, nosotros sabemos que tenemos coeficientes C1, C2, C3, o sea, tenemos que saber cuáles son los límites de esos coeficientes. Para el caso de S3, lo que nos conviene es acá averiguar cuál es el límite. Eso es fácil de encontrar. Era claro que podíamos variar bajando la demanda hasta 90 y subiéndola sin límite. Entonces nos queda la pregunta de cómo encontramos los coeficientes C1 y C2, perdón. Para esto tenemos que hacer un análisis más, porque el problema no está todavía completo ni resuelto, sino que nos falta una segunda parte. La segunda parte se llama problema del dual. El problema del dual es una presentación alternativa que tenemos de nuestro problema que ya hemos planteado. El problema que ya hemos planteado se llama modelo primal o problema del primal o modelo original y es lo que habíamos escrito la primera vez. Una forma de ver alternativa al mismo problema que no es tan intuitiva como esta que acabamos de ver. Vamos a empezar a explicar entonces cómo se construye el dual y qué es el dual.
Vamos a comenzar diciendo que el dual no es otro modelo, es el mismo modelo visto desde otro punto de vista. A ver cómo les puedo explicar. Supongamos que tenemos una moneda de 1 peso. Si nosotros vemos una cara de la moneda, sabemos que estamos viendo una moneda y vemos que dice 1 peso. Si damos vuelta a la moneda, vemos que del otro lado hay un sol. Sin embargo, es la misma moneda. No dice 1 peso, pero sabemos que es la misma moneda. No puede existir una moneda de 1 peso sin una de las dos caras. Entonces, el modelo primal y el modelo dual es algo así como las dos caras de la misma moneda. O sea, son el mismo modelo visto de otro lado. Vamos a poner el modelo primal tal cual como lo habíamos planteado al principio. No como igualdad, que ya estaba con las variables slack, sino sin las variables slack. Entonces tenemos el modelo sencillo, como lo habíamos puesto al principio, que era simplemente los coeficientes del funcional, las variables de decisión, y tenemos el criterio maximizante, y por otro lado tenemos la matriz de coeficientes tecnológicos multiplicada por el vector de las variables de decisión, las desigualdades y los valores del lado derecho. Una cosa que no hemos dicho hasta ahora es el sentido de las desigualdades. Y ahora tenemos mucho que hablar de esto. Fíjense, las desigualdades, cuando el problema es de maximización, es de esperar que sí sean desigualdades de este tipo, menor o igual. ¿Por qué? Ya hemos visto ya los gráficos. Entonces, ustedes se acuerdan que el problema de maximización consistía en alejarse lo más posible del vértice de los orígenes, 0, 0. Entonces, es evidente que tenemos que ponerle un tope a ese alejamiento. Nosotros no nos podemos ir hasta el infinito, porque si no tenemos un tope nos vamos a seguir alejando hasta el infinito. Por eso aparecen las desigualdades menor o igual. Se puede alcanzar cualquier punto que no supere un límite que nosotros ponemos. Si nosotros tuviéramos que estos problemas tuvieran otras desigualdades de mayor o igual, por ejemplo, entonces el problema quedaría abierto. Dicho esto, entonces vamos a ver cómo construimos la visión dual del modelo primal. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar por plantear otra función objetivo. Aparentemente es distinta, pero sin embargo es una forma de plantear el dual. ¿En qué consiste? Consiste en cambiar dos cosas. Por un lado, el criterio maximizante lo convertimos en criterio minimizante. Por otro lado, los valores del lado derecho los convertimos en coeficientes del funcional, en los CJ del nuevo funcional. Entonces, 230 pasa a ser un coeficiente CJ, 250 un coeficiente CJ igual a 2 y 120 el coeficiente CJ igual a 3. Para lo cual tenemos entonces que crear un nuevo vector de variables de decisión que, para no confundirnos, lo vamos a llamar I sub j. Entonces ahora tenemos I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Es un vector I sub j que multiplica al vector C sub j. Una vez que hacemos eso, vamos a construir la matriz de coeficientes tecnológicos transpuesta. O sea, la matriz A de coeficientes tecnológicos la vamos a pasar a ser una matriz transpuesta. Si ustedes recuerdan, una matriz A y J se transponía llevándola a una matriz A, J, I. Acá tenemos la matriz esta en particular. La matriz en particular, que era 2, 1, 1, 2, 0, 1, queda convertida en 2, 1, 0, 1, 2, 1. Entonces, una vez que obtenemos la matriz transpuesta, la multiplicamos por el vector nuevo de variable de decisión, que era I sub j. Y hacemos eso y nos queda esta matriz transpuesta. Como es una multiplicación, nos faltan los signos de suma. Agregamos los signos de suma y le agregamos las desigualdades que correspondan. Y acá aparece otra novedad.
Los valores del lado derecho fueron los coeficientes originales de la función objetivo. De la misma manera que los coeficientes actuales eran los valores del lado derecho de antes, los valores del lado derecho de ahora eran los coeficientes de antes. Y las desigualdades las hemos transformado al sentido contrario. Entonces, nos queda el dual completo. Lo escribimos acá. El modelo dual, entonces, es un modelo que tiene un criterio minimizante. En vez de tener 2 variables de decisión, tiene 3 variables de decisión. Y en vez de tener 3 restricciones, tiene 2 restricciones. O sea, hemos cambiado el número de restricciones por el número de variables de decisión y hemos cambiado el número de variables de decisión por el número de restricciones. La matriz de coeficientes tecnológicos es la misma, pero traspuesta. En el modelo primal teníamos desigualdades que eran las que se conocen como tipo 1 o desigualdades fáciles. En este dual aparecen un nuevo tipo de desigualdades que hasta ahora no hemos tratado. ¿Cómo convertíamos las desigualdades tipo 1 en igualdades? Simplemente agregándole una variable slack para que alcance hasta el valor n, lo que falta desde el valor que adopte la variable x. O sea, x más la variable slack era igual a n. Entonces podíamos convertir x menor o igual que n en x más s igual a n. Ahora hacemos lo mismo. Le agregamos la variable slack, pero la tenemos que agregar no como lo que falta, sino como lo que sobra. Entonces lo escribimos de esta manera. Y para ser coherentes de poner todos los valores del lado derecho como numéricos, la escribimos de esta otra manera. Entonces nos queda que x menos s es igual a n. El concepto es el mismo. Y hemos resuelto el problema de las desigualdades tipo mayor o igual. Pero tenemos una restricción de no negatividad. Las variables no pueden ser negativas. En el caso de que x valga 0, entonces s es igual a menos n. Por lo tanto, s es negativa y eso está prohibido. Entonces vamos a crear una variable artificial para cada restricción. A esa variable artificial, para cada restricción, la llamamos a sub i. Entonces tenemos que x menos s más a sub i es igual a n. ¿En qué caso a sub i tiene valor? Fíjense, si x vale 0, s podría ser negativa. Sin embargo, como está prohibido que sea negativa, va a valer el valor mínimo posible, 0. Por lo tanto, a va a valer n. Entonces, se solucionó el problema de la no negatividad. A puede valer un número positivo y nunca un número negativo. Y S no puede valer números negativos, o sea, lo mínimo que puede valer es 0. Entonces, lo único que nos queda es escribir las restricciones incorporando las dos nuevas variables. Escribimos las dos nuevas variables de esta manera. Menos S1 más A1 y menos S1 más A2. Fíjense que ahora nos queda con dos nuevas variables. Las variables slack, igual que en el caso anterior, y la variable artificial, que es nuevo para este caso. Si escribimos todo en las dos ecuaciones, en las dos restricciones, nos queda esto. Y cuando escribimos todo, tenemos que pasar todas las variables al funcional. Y acá tenemos un problema. Las variables slack tenían un significado físico y era lo que sobraba en el recurso. Las variables artificial, estamos en problemas de minimización, por ejemplo, y las variables artificial no las podemos poner como que valen 0, porque tenemos un problema inicial bastante grave. ¿Cuál es? Si nosotros tenemos que partir desde el vértice 0, 0, entonces, obviamente, cuando partimos en el vértice 0, 0, el problema va a estar muy cómodo y va a decir me quedo aquí porque 0, 0 es la mejor solución posible. ¿Y por qué es la mejor solución posible? Optimizando. Y están prohibidas las variables negativas.
Si están prohibidas las variables negativas, ¿qué número mejor que el 0 para que no hacer nada para tener un mínimo? Piénsenlo así. Me dicen, fabrique con el mínimo costo posible estos lápices. Entonces yo digo, bueno, con el mínimo costo posible no fabricarlos porque no gasto nada de materia prima ni de mano de obra. Entonces tiene que haber una restricción, tiene que haber algo. Si yo me quedo en 0,0, encontré una solución muy mínima, pero inservible. Entonces, necesariamente a las variables artificiales las tengo que poner en el funcional, pero las tengo que poner en funcional de manera tal que estén penalizadas, que sea muy grave quedarse en 0,0. ¿Cómo hacemos eso? Las ponemos así. Seguimos dejando las variables slack con su coeficiente 0. Eso no lo tocamos para nada. Lo que vamos a hacer es agregar las variables artificiales. Pero las variables artificiales, acuérdense que cuando todo valía 0, las variables artificiales valían los valores del lado derecho. Entonces, si las pusiéramos acá y todo vale 0 y eso también vale 0, z valdría 0 y no saldríamos de ese punto nunca. Entonces, ¿qué hacemos? Este artificio. Multiplicamos a cada una de las variables artificiales por un coeficiente muy grande, m. Ese coeficiente puede ser 1.000.000, 10 millones, 5, no importa, un número grande. En este caso puede ser 1000 también, no importa. Siempre es un número que haga que esto no tenga sentido en el vértice. Por ejemplo, cuando A vale el valor mínimo que puede valer, el valor que encontremos cuando estamos en 0,0, cuando estamos en todas las variables igual a 0, A va a valer 3 y A2 va a valer 5. Cuando valga 3 y 5, en realidad va a estar valiendo 3 multiplicado por m y 5 multiplicado por m, o sea, 3 millones y 5 millones. Y ese sí no puede ser un número mínimo. Si hubiésemos puesto un 0, valdría 0 y 0, y todo esto sería 0, y de ahí no saldríamos nunca. Entonces, vamos a tener una opción de arranque que es muy grande, con un número muy grande, y no es un mínimo seguramente. Quiere decir entonces que estoy en condiciones de construir la primera tabla del simplex. Y la construyo exactamente igual que la anterior. Ahora, para poner la base, tengo que fijarme dónde está la matriz unidad. Entonces, escribo la primera línea de coeficientes, escribo la segunda línea de coeficientes y veo que la matriz unidad está casualmente, y porque lo construimos así, debajo de A1 y A2. ¿Qué es lo que va a la base entonces? Las variables A1 y A2. ¿Cuánto valen los valores del lado derecho? 3 y 5. ¿Se dan cuenta por qué decía ahora que estamos en el vértice? Porque le hemos dado 3 y 5 como valor a A1 y A2, que es el lugar más cerca posible del origen que podemos estar, y sin embargo son variables artificiales y no queremos estar ahí. Entonces nos tenemos que ir de ahí rápido y tenemos que encontrar alguna manera. Por eso esto no podía tener 0, porque si no acá 3 por 0 más 5 por 0 me hubiese dado un resultado de 0, y ese resultado de 0 hubiese sido catastrófico. No me puedo mover de ahí porque es el mejor resultado posible. Es un mínimo seguro. En cambio acá, m por 3 más m por 5 me da 8m. Si m es un número muy grande multiplicado por 8, es un número muy grande multiplicado por 8. Entonces este número es muy grande y difícilmente es una solución mínima. Es un número muy parecido a lo que nosotros llamamos en matemática infinito. Después calculo todo lo demás igual. Calculo lo que está debajo de 230 como m por 2 más m por 1, que me da 3m. Y así sucesivamente tengo todo este vector formado. Y ahora hago la resta. 230 menos 3m me da 230 menos 3m. 250 menos 3m me da esto. 120 menos m me da esto. 0 menos m me da más m. M menos m me da 0. 0 menos m
me da m, y 0 menos menos m, ¿no? Y m menos m da 0. ¿Cómo hago ahora para elegir cuál es la candidata a entrar a la base? Como el problema es de minimización, tengo que buscar el más chico de estos números, el más negativo. Para no confundirme tanto, hago un artificio más. Fíjense, como yo veo ya, siempre las variables básicas tienen costo de oportunidad 0. Esto acá sigue ocurriendo. El artificio que hago es este. En vez de hacer esta cuenta, que es muy difícil, me fijo cuál es el coeficiente que tiene la letra m en cada una de las variables no básicas. Fíjense, acá el coeficiente que tiene es menos 3m. Acá el coeficiente que tiene es menos 3. Acá es menos 1. Acá es 1 positivo y 1 positivo. Con el problema de minimización, ni este me interesan. Y acá tengo 3 negativos. Tengo que buscar el más negativo de todos, que hay un empate entre menos 3 y menos 3. Entonces me fijo desde dónde partí y me doy cuenta que estoy eligiendo I sub 1, que corresponde a esta columna. Entonces, tenemos que recordar el nuevo concepto. En minimización, en vez de elegir el mayor de los costos de oportunidad, lo que elijo es el menor de los costos de oportunidad. La que va a salir de la base. O hago lo mismo. Divido 3 entre 2 y 5 entre 1. Divido el vector b sobre el vector I sub 1. 3 entre 2 y 5 entre 1. Obviamente el valor más chico va a ser, el que corresponde a la variable A2. Y ahora es muy rápido. Ahora ya sé hacer todo. Ahora ya ingresé I1 a la base. Hago la misma cuenta de hoy. 230 por 1,5 más m por 3,5 es 245 más 3,5 de m. Este es el funcional, todavía es inmenso, estamos muy lejos de un valor mínimo, pero acá hay 230 por 1, que me da 230, el restado con 230 me da 0, entonces el costo de oportunidad es 0 para la variable que ya está en la base. Acá me da esta cuenta, entonces acá ya tengo un número negativo, 1,5. Acá me da esta cuenta que tengo un número negativo menos 1, y acá me da esto que me da un número negativo 0,5. ¿Cuál será el que tiene que entrar? Ahora el más negativo de todos, que es menos 1,5. Entonces, I2 es la que va a entrar. ¿Cuál va a salir? Dividiendo 1,5 entre 0,5, 3,5 entre 1,5, y obviamente va a ser A2 la que sale. Se dan cuenta que rápidamente las dos variables artificiales salieron de la solución del problema. Llego a la tercera matriz, y al llegar a la tercera matriz me encuentro con este panorama. 230 por 0,33, que corresponde a I sub 1, más 250 por 233, que corresponde a I sub 2, me da 660. O casualidad, ¿ven que era el mismo problema? El óptimo da lo mismo, porque es el mismo problema. Z vale 660. ¿Cómo contribuye cada una de las variables? Cada una de las variables constituye 230 por 1, 230, 250 por 1, 250, 90 y 70, en este caso, que son I sub 3 y la artificial 1. Para ese 1 menos 70 y para ese 2 menos 90. Como ven, todos números muy conocidos. ¿Dónde me quedó la matriz de coeficientes tecnológicos? Me quedó acá, que indica que I1 y I1 son correspondientes con I1 y I1. ¿Cuál es el costo de oportunidad de estas variables? 0, 0, 30, 30, un número positivo y 90. No hay números negativos. Quiere decir que esta es la última matriz y he terminado el problema. Y he encontrado ya la solución al problema, cuánto valen las variables de los recursos en la solución 0,33 y 2,33, que si ustedes se acuerdan eran los valores marginales de la matriz de coeficientes tecnológicos de la última
tabla del dual, del primar. Entonces, el problema es exactamente el mismo. ¿Cómo lo analizo? Entonces, como es la tabla final, ahora lo que voy a hacer es un análisis post-óptimo. Entonces, esta sería la segunda parte del análisis de sensibilidad. Les decía que tengo esta matriz de coeficiente tecnológico. Es exactamente igual que habíamos hecho en el primario. Lo que tengo que hacer es dividir 0,33 entre 2 tercios negativos y 2,33 entre 1 tercio positivo. Tengo que elegir el menor de todos los negativos y el menor de todos los positivos, que no es muy difícil. Y después tengo que dividir 0,33 entre 1 tercio positivo y 2,33 entre 2 tercios negativos. Y una vez más tengo que elegir el menor de los negativos y el menor de los positivos. Esto corresponde ahora, como son las slags del dual, corresponde a las slags de los coeficientes del funcional original, del primer problema. O sea, corresponde a C1 y C2. Quiere decir entonces que tengo que calcular los límites de variación de los coeficientes del funcional original. El coeficiente original C1 era 3, le resto 0,5 y me da 2,5. A ese coeficiente le sumo 7 para buscar el límite superior, que era 3, y me da 7 más 3, 10. Quiere decir que C1 puede variar entre 2,5 y 10 para que no se rompa la solución cualitativa de este problema. Lo mismo con C2. C2 originalmente era 5, le resto 3,5, y C2, que originalmente era 5, le sumo 1. Entonces varía entre 1,5 y 6, y esa es la solución definitiva del problema. Estoy en condiciones ahora de dar el informe final del caso de los alcoholes. El informe final del caso de los alcoholes se puede resumir en una simple tabla como esta. El plan de producción es 70 kilolitros por semana para el alcohol A, 90 kilolitros de semana por el alcohol B, con una ganancia esperada de 660 por semana. Este plan tiene una robustez. La robustez es que la ganancia de A se tiene que mantener entre 2,5 y 10, la ganancia unitaria de B se tiene que mantener entre 1,5 y 6, las horas hombres disponibles en el sector de producción se tienen que mantener entre 140 y 500, y las horas hombres disponibles en el sector de rectificado se tienen que mantener entre 115 y 295 horas hombres por semana. La demanda del alcohol B no puede bajar de 90, aunque no hay límite en todo lo que puede crecer. Si estas condiciones se dan, el plan es robusto y se va a mantener la operación en el punto cualitativo que hemos calculado originalmente. Y con esto hemos terminado todo el desarrollo del método simple.